Bueno, la pintura en sí es un lenguaje que vengo trabajando hace mucho tiempo. En la facultad, en la carrera, las opciones a la hora de hacer especializaciones eran pintura, grabado y escultura. Y luego más adelante empecé a probar de trabajar con otros medios. Y lo primero que hice fue una caja de música. Era una obra que funcionaba como un objeto, era una caja de música grande, que tenía un mecanismo que funcionaba, unas luces, bueno, que hacían iluminar los ojos de un personaje, tenía un motor que hacía girar también algunas piezas en esta caja. Y bueno, por supuesto que estaba intervenida, estaba pintada, estaba decorada. Y ese fue como el primer disparador que me animó a salir un poco de la obra bidimensional, ¿no? Y luego igual en la facultad trabajamos técnicas muy clásicas, ¿no? La pintura, acrílico y el óleo. Y después empecé a sentir la necesidad de trabajar con esmalte porque sentía que el óleo no me funcionaba para el tipo de imagen que estaba buscando trabajar. Que la imagen que quería trabajar era una imagen más ruda, más como cartel de calle, como algo, como, no sé, cuando vas a una carnicería o vas a un puesto que está escrito o está pintado un trozo de carne por alguien que ni siquiera dibujó en su vida y que utilizan estos materiales, ¿no? Industriales, de una ferretería o algo por el estilo para hacer una pintura. Y bueno, tiene una terminación diferente, que con el óleo no se podía hacer, no lo podía lograr. Entonces empecé a trabajar con esmaltes, los esmaltes que se usan para pintar rejas o puertas, y también incorporé el aerosol, el spray. Lo mismo, como para poder grafitear, para poder dibujar con aerosol, tiene un efecto distinto y me daba la posibilidad de acercarme más a una pintura poco académica, a un tipo de imagen más callejero, más rudo, eh, sin intenciones de hacer algo, no sé, muy sofisticado técnicamente hablando, ¿no? El criterio con el que se dispuso la obra aquí en el CAP, eh, bueno, cuando surgió el proyecto para hacer esta exposición, tenía obra muy variada. Pintura en gran formato y tenía varios objetos y pinturas en pequeño formato que eso no sabía muy bien, no tenía muy bien claro cómo hacerlos funcionar, ¿no? Sin poner tanta cantidad de cosas dispersas en la sala. Sí tenían claro que quería algo como muy contundente, obra en gran formato, con un tipo de imagen y todo lo demás meterlo en otro espacio. Y ahí surgió la idea de montar una cabaña y utilizar esa cabaña a modo de una tienda, ¿no? Con un escaparate, una vitrina, y en esa vitrina montar toda la obra en pequeño formato y los objetos y las maquetas, toda esa parte de obra pequeña que no sabía muy bien cómo involucrarla con el resto de las pinturas. Bueno, surgió eso como un proyecto para meter todo en una cabaña, en un escaparate. Este, sí, es cierto, ahí aparecen, en mi imagen aparecen ciertas cosas medias infantiles, pero con un trasfondo mucho más, no sé,
no tan infantil, ¿no? No tan naif en realidad. Me gusta que se genere esa dicotomía, ¿no? En algo que aparentemente es muy inocente, pero que en el fondo no lo es. Y no sé, es una forma de una forma que tengo para decir ciertas cosas que me interesan señalar, ¿no? Quizás no ir de una manera tan evidente, sino eso, buscar un modo más inocente, en un primer vistazo parece inocente, pero con una segunda o una tercera lectura hay un trasfondo más crítico, más irónico, absurdo. Eso. Sí, sí. El lenguaje escrito, el texto en la obra, funciona como un contrapunto con la imagen, porque justamente esto que te decía de que en un primer vistazo ves una obra y por ahí te resulta como muy naif, media ingenua, un poco absurda, pero el texto es lo que funciona como un disparador para ver un poco más allá de ese primer vistazo que uno tiene de la obra, ¿no? Esa primera imagen. En parte también en México hay hay mucha obra, hay mucha pintura callejera, ¿no? Pintura que se hace para decorar puestos de comida, lugares donde se reparan calzados, ropa, un montón de cosas. Y hay algunos textos que son muy graciosos, ¿no? No sé, para vender un producto o lo que fuera. Y siempre me parecía que cambiándoles de ubicación algunas palabras o agregándoles algo más, eso mismo podía tomar un giro totalmente distinto en la obra. Entonces, me empezó a funcionar y lo empecé a utilizar como un contrapunto en donde en una primera lectura de una imagen, tú la ves y te resulta algo, nada, ¿no? Muy leve. Pero si lees el texto, hay algo más que buscar, ¿no? No se quede, para que no te quedes con esa primera imagen nada más.